Hola a todos, durante la primera parte del curso de Vue.js aprendimos Vue desde cero, desde la creación de un hola mundo hasta la creación de nuestros primeros componentes. Luego, a partir de la segunda parte, nos alejamos un poco de Vue.js. En la parte 2 creamos un API con Laravel 5.2. En la parte 3 aprendimos cómo combinar Laravel y Vue utilizando Ajax a través de jQuery y comenzamos la parte 4 de este curso con el componente Vue Resource. Pero en la lección de hoy quiero regresar a uno de los features de Vue.js que dejamos a un lado. Hoy te voy a enseñar cómo crear animaciones con Vue.js, que dentro del library se les llama transitions o transiciones. Si regresamos a nuestro componente de notas, acá podemos ver que si recibimos un error del lado del servidor, y permíteme irme nuevamente a NodeController y acá colocar una vez más un mensaje de error. Ok, regreso al navegador, acá intento eliminar una nota y como el servidor va a arrojar un error 404, veremos el error acá arriba y veremos cómo el mensaje aparece y desaparece. Esta animación la hicimos con jQuery, ¿cierto? Primero nos aseguramos que el mensaje se muestre y luego, después de un retraso de 3 segundos, desvanecemos el mensaje utilizando la función fadeout de jQuery. Y esta es la forma como trabajamos con jQuery. Tenemos un selector y luego llamamos una serie de métodos para trabajar con el DOM directamente, pero utilizando la interfaz de jQuery, y con JavaScript plano haríamos algo como document get element by ID y luego trabajaríamos con este objeto, etc. Muy bien, pero Vue tiene un enfoque diferente, como podemos ver en la documentación. Acá, si queremos que un elemento tenga una animación o una transición, vamos a hacerlo con el atributo transition y luego vamos a colocar el nombre o valor de la transición. Ok, vámonos de vuelta al IDE y vamos entonces a eliminar este código de jQuery y de vuelta a nuestro archivo nodes.blade.php, vamos al principio y acá vamos entonces a colocar el atributo transition. Y luego vamos a colocarle el nombre a la transición. Yo le voy a colocar fade simplemente. Ok, vámonos nuevamente al navegador. Voy a recargar la página. Voy a intentar eliminar una nota. Recibo el error. Y si ahora inspecciono el elemento, podré ver que este elemento tiene una nueva clase llamada fadeTransition. Esta clase siempre va a estar allí. Pero además de esto, cuando comience la carga del elemento, Vue va a agregar una clase llamada fade-enter. Y cuando se elimine el elemento, Vue va a agregar una clase llamada fade-leave. Y con la combinación de estas clases podremos hacer animaciones de CSS. Permítame demostrarte esto. En nodes.blade.php voy a irme al final y voy a colocar algunos estilos en línea. Esta no es la manera más ordenada de hacerlo, por supuesto, pero por ahora simplemente quiero enseñarte cómo hacer las animaciones con Vue. En la parte final de este curso vamos a ver una lección sobre cómo separar todos nuestros componentes de JavaScript y nuestro CSS utilizando Gulp para luego, por supuesto, concatenarlos, minificarlos y crear entonces un archivo final de JS y uno de CSS. Esto lo vamos a ver en la parte final utilizando en parte los conocimientos que aprendimos durante el curso de Gulp. Muy bien, pero por ahora vamos a trabajar esto en línea. Acá voy a colocar fade-transition y esta clase va a tener una transición de CSS a la cual podemos darle un segundo o de pronto medio segundo, pero vamos a dejarla en un segundo por ahora. Ok, entonces te comentaba que esta clase fade-transition siempre va a estar presente en nuestro elemento al cual le definimos la transición. Fíjate que es el nombre de nuestra transición seguido de un guión seguido del sufijo transition. Y cuando Vue carga este elemento por primera vez, le va a asignar la clase fade-enter. Y si más adelante ocultamos este elemento, de pronto utilizando vShow o vIf, Vue.js le va a dar la clase fade-leave. Fíjate que nuevamente sigue el patrón del nombre de la transición seguido de un guión y seguido de las palabras claves enter, leave y transition. Muy bien, en este caso, para mostrar o ocultar el elemento,
Vamos a comenzar con una opacidad de 0 y al final de la transición vamos a tener una opacidad de 100. Con esto vamos a lograr nuestro efecto de fade, ¿cierto? Muy bien, si regresamos al navegador, recargamos la página, intentamos eliminar cualquier nota, recibimos el error, pero fíjate que esta vez el error tiene un pequeño fade. Sin embargo, el error no desaparece, por supuesto. Vamos a ver cómo podemos arreglar esto. Si nos vamos de vuelta al editor, acá dentro de Nodes.js, creo que puedo utilizar simplemente un setTimeout con Vanilla JavaScript, ¿cierto? Acá voy a definir una función y el delay puede ser de unos 3 o 4 segundos. Muy bien, dentro de esta función voy a indicar que después de 4 segundos, el error va a estar en blanco. Esto va a ocultar el mensaje. Ok, y finalmente debo asegurarme de atar esta función anónima a nuestro componente VM. O recuerda que también puedo hacerlo utilizando la variable VM que referencia a mi objeto de Vue.js. Vamos ahora a probar esto en el navegador. Recargo la página, intento eliminar cualquier nota, veo el error con el efecto y fíjate que luego de 4 segundos el error desaparece. Sin embargo, el efecto no está del todo bien, ¿cierto? Así que en vez de utilizar el error directamente para mostrar u ocultar el mensaje de error o el mensaje de alerta, vamos a hacerlo acá de pronto utilizando un objeto alert y la propiedad display. Y de vuelta a Node.js, acá voy a declarar una nueva variable o propiedad llamada alert, que va a ser un objeto que va a tener el mensaje por defecto en blanco y entonces la propiedad display, que por defecto va a ser falso. Muy bien, y acá debajo nosotros entonces vamos a asignarle el error a la propiedad message de nuestro nuevo objeto alert y acá en vez de utilizar el error para ocultar o mostrar el mensaje, vamos a utilizar la propiedad display, que acá va a estar en falso, pero al principio va a estar como verdadero. Y finalmente vamos a asegurarnos que en nuestra plantilla utilicemos alert.message. Muy bien, podemos también darle un poco más de espacio a esto para que se vea mejor. Y con esto ya podemos probar en el navegador. Recargo la página. Intento eliminar esta nota. Recibo el mensaje. Y luego de 4 segundos, el mensaje desaparece. Y fíjate que también se ve un poco raro el salto de la tabla, ¿cierto? Esto lo podemos solucionar de forma muy sencilla con CSS. Si acá colocamos, por ejemplo, una clase llamada alert container y colocamos todo nuestro mensaje dentro de esta clase. Por supuesto, a esta clase le vamos a dar una altura de unos 40 píxeles. De esta forma. Vamos a regresar y a probar una vez más. Y tal vez necesitamos darle una altura un poco mayor, ¿cierto? De unos 60 píxeles. Y acá está, aparece el mensaje y luego de 4 segundos el mensaje desaparece y ya la tabla nos salta hacia arriba y hacia abajo. Muy bien, ¿qué te parece si ahora quitamos el error dentro de nuestro Node Controller e intentamos eliminar una nota? Podemos ver que la nota se elimina con éxito, sin embargo le falta algo, ¿cierto? ¿Adivinaste? Una animación. ¿Y qué te parece si para cerrar esta lección hacemos algo un poco más interesante y utilizamos el componente animate.css, el cual se menciona dentro de la documentación de Vue.js? Así que voy a abrir esta página. Acá puedo ver el componente. También puedo descargarlo si busco el CDN en Google. Y esto simplemente para descargarlo rápidamente. Muy bien, voy a pasarlo a nodes.blade.php acá al final. Y nuevamente esto es provisional y luego lo vamos a hacer de otra forma. Ok, acá voy a colocar la dirección del CDN. Y también debo indicar que esto se trata, por supuesto, de una hoja de estilo. Y de regreso al navegador, acá podemos ver algunas de las animaciones que nos provee este library.
Por ejemplo, necesitaríamos una animación de salida, ¿cierto? Como bounce out o bounce out right, entre otras que tenemos acá disponibles. Luego de finalizar el video, si quieres puedes verlas todas con más calma. Muy bien, luego también podemos, por supuesto, ver la documentación. Y la documentación básicamente nos explica que debemos agregar una clase llamada animated al elemento al cual queremos animar y luego debemos agregar una de las clases de animación. Y acá tenemos el listado. Y a mí me interesa utilizar bounce out en este caso. Muy bien, de vuelta al editor, me voy a la sección donde declaré el componente para mostrar una fila de una nota. Y acá le voy a dar la clase animated. Y también le voy a asignar la transición bounce out. Sin embargo, esto no va a funcionar aún. Para que realmente funcione, debo indicarle a Vue.js que agregue la clase bounce out en el momento en que quiero eliminar el elemento. Y esto lo podemos hacer de la siguiente forma. De vuelta en la documentación de Vue.js, podemos ver cómo podemos utilizar Vue.transition en algún lugar de nuestro código para definir la clase que nosotros queremos que se agregue cuando el elemento esté siendo eliminado o esté siendo agregado a nuestra página. En este caso nos interesa leave class, ¿cierto? Así que de vuelta al editor, vámonos nuevamente a node.js y acá al principio voy a agregar este código. Voy a definir el nombre de mi animación o de mi transición que se va a llamar bounce out. O puedo hacerlo también con un guión. Este es simplemente el identificador que yo le estoy dando en Vue.js. Y acá vamos a asegurarnos de utilizar el mismo nombre. Ok, y finalmente quiero especificar que cuando el elemento esté siendo eliminado, se le agregue la clase bounce out de esta forma. Y esto es lo que va a crear el efecto con el library de animate.css. Muy bien, vamos a probar esto en el navegador. Si regresamos al módulo de notas, recargamos la página, intento eliminar esta nota y podemos ver cómo se elimina, pero esta vez con un efecto bastante simpático. Y recuerda que puedes, por supuesto, con un poco más de calma, regresar a la página del componente y probar el resto de los efectos. Recuerda que también puedes, por supuesto, agregar cualquier efecto que quieras utilizando CSS o incluso JavaScript. Todo esto lo tienes detallado en la documentación de Vue.js. Para finalizar esta lección, vamos a darle un último vistazo a nuestro módulo de notas para ver si aún está funcionando correctamente. Acá vamos a agregar una nueva nota y vamos a agregar otra nota. Vamos a eliminar esta segunda nota, podemos ver el efecto y ahora vamos a editar esta nota. Vamos a colocarle acá nota editada, vamos a cambiar la categoría, vamos a presionar editar y podemos ver que la nota se edita correctamente, incluso si recargamos la página. Sin embargo, estamos obteniendo un efecto no deseado, ¿cierto? Y esto sucede porque nuestro archivo nodes.js, en esta línea de acá, yo estoy reemplazando una nota con otra que viene del servidor. Y al reemplazar la nota completamente, Vue.js dispara lo que sería la transición. Así que para solucionar esto, en vez de reemplazar el objeto por completo, aquí simplemente voy a hacer un ciclo de todas las propiedades del objeto que voy a recibir a través de la respuesta, de esta forma. Y voy a ir asignando cada una de estas propiedades a nuestra nota dentro del componente, de esta manera. Muy bien, de esta manera no necesito reemplazar completamente el objeto dentro de nuestro listado de notas, sino que únicamente voy a actualizar la nota dentro del componente. Hecho esto, podemos remover esta línea, pero también debemos asegurarnos de que nuestro componente, la propiedad editing, va a quedar como falso una vez que terminamos la edición. Muy bien, vamos a regresar al navegador, a recargar la página y acá voy a editar esta nota, nota editada número 2. Voy a presionar editar
Y fíjate cómo se edita la nota correctamente. Sin embargo, ya no aparece el efecto no deseado, ¿cierto? Podemos acá cancelar la edición o podemos editar la nota. Y finalmente, si la eliminamos, entonces sí vamos a ver el efecto. Vamos a agregar una nueva nota. Vamos a editarla. Y finalmente vamos a eliminarla. Muy bien, y si ocurre un error en el servidor, por ejemplo, en No Controller, colocamos acá nuevamente un abort con cualquier error. De regreso acá a nuestro módulo. Si intentamos eliminar una nota, podremos ver el mensaje con el efecto de fade. Y acá también, por cierto, podríamos agregar algunos de los efectos de animate.css. Pero esto ya te lo dejo a ti como actividad. Y nota cómo con las animaciones de Vue.js ya no solo tu aplicación en Ajax va a funcionar muy bien, sino que va a lucir mucho más simpática. Mi nombre es Twilio y esta fue la lección número 20 de nuestro curso de Vue.js en style.net. Recuerda que tienes disponible todo el curso básico que consta de 10 lecciones completamente gratis. Y si quieres aprender cómo integrar Vue.js con Laravel o con Gulp y otras tecnologías, por ejemplo con jQuery para hacer peticiones Ajax o con Vue Resource, puedes inscribirte hoy a Style y tener acceso a el resto de las lecciones complementarias de este curso. Pero nuevamente, si estás aprendiendo Vue.js desde cero, quizás ya has visto las 10 lecciones anteriores y si no, ve ahora mismo la página del curso donde podrás comenzar a trabajar con Vue.js totalmente gratis.